vamos a seguir con la serie y el Poison Flow y empezamos. Esta vez no tengo ningún motivo, porque si tuviera una razón no habría dejado pasar esa noche, la noche que arrojó su vida al caos. Y ahora tú y ella nos estamos viendo. Bren, ¿de verdad te van a empezar a gustar las mujeres?, preguntó el doctor Tan. Aún no puedo darte una respuesta. Ella no podía responder porque no se sentía atraída por las mujeres. Incluso ahora quería estar segura de sus sentimientos antes de poder decir con seguridad si le gustaban o no. ¿Puedes decirnos quién es la afortunada? Lo van a descubrir pronto. La doctora Bren volvió a mirar la hora antes sonriendo a sus amigos, quienes tenían una expresión seria. Los tres doctores no parecían menos curiosos porque la doctora Bren nunca dejaba entrar a nadie a su consultorio, ni siquiera a su exprometido. No tuvieron que esperar mucho para ver a la mujer, a la que la doctora decidió regalarle algo importante. Pero tan pronto como la puerta se abrió, sus expresiones severas se volvieron aún más extrañas. La mujer era esa mujer, la que había arruinado la boda. La doctora Melan fue la primera en levantarse y mirar a la actriz, quien parecía a la vez atónita y sorprendida al encontrar a los amigos de Bren. ¿Por qué estás aquí? Este no es el lugar para encontrar al esposo de alguien. Las palabras de la doctora Melan dejaron atónitos a todos en la sala, incluida la dama. Era como si los doctores necesitaban saber qué quería esa mujer ahí entrando. La primera vez que vino no fue una buena impresión. Si dijeran que esa mujer tenía un romance físico con su amiga, sería porque tenía algunos planes ocultos. Si estás aquí con malas intenciones, deberías irte. Las palabras de la doctora Lada hicieron que el rostro de Pac se volviera serio. Sabía lo que eso significaba. Si el motivo para acercarse a la doctora era causar arrepentimiento, debería marcharse ahora. Lamento haberte molestado antes, pero ahora estoy con Bren. Pac no evitó el contacto visual mientras hablaba. Sabía que los doctores presentes entendían lo que quería decir cuando dijo que estaba con la doctora Bren. Quería ver si los encantadores doctores que tenía delante podían presionar a todos solos. Bren, esperemos en el lugar de siempre, le dijo la Lada a su amiga, ignorando a la mujer frente a ella que parecía estar esperando las preguntas. Está bien, estaré allí. La doctora Bren sonrió a sus amigos, mientras salían de la habitación sin siquiera mirar a la actriz, quien tuvo que alejarse. Sus amigos la aceptaron y estaban dispuestos a entender su decisión, aunque no entendían completamente cómo sucedió todo. Nadie esperaba que la novia que tuvo que cancelar su boda terminara en un romance profundo con la mujer que había arruinado su boda. Bren casi susurró Pac, mientras sentaba junto a la mesa sosteniendo la mano de la joven. Casi me da un infarto, tus amigos son lindos pero aterradores. Comamos juntas. La doctora Bren se rió ante la queja de la actriz y no dijo nada más. Estoy muy nerviosa. Mis amigos solo quieren conocerte. ¿No es agradable conocerlos? Tengo miedo. Sinceramente me temo que tus amigos no estarán de acuerdo conmigo por arruinar tu boda. Pero intentaré explicarles. Dame un poco de apoyo, por favor. Solo un poco, mi corazón late tan rápido que es incómodo. El ligero beso en los labios se sonríe a Pac y sostuvo la mano de la doctora, quien le devolvió la sonrisa. Vamos a llegar tarde, está bien. El coche de lujo no tardó mucho en llegar al bonito restaurante, pero Pac no pudo evitar sentirse nerviosa ante la mirada de los amigos de la doctora. Tan pronto como llegó a la mesa e inició la conversación, se sintió invisible mientras los amigos de la doctora hablaban de cosas que ella no entendía. Pero simplemente sostener la mano le aseguró que la doctora estaba allí con ella. Empezó a llegar la comida que pidieron. Llegó la hora de comer. Los tres doctores observaban a la actriz mientras pedía más wasabi. A la doctora Bren no le gustaba mezclar wasabi con salsa roja, sino que prefería el sabor puro del wasabi. Los tres doctores intercambiaban miradas mientras la actriz masticaba y su amiga le tocaba ligeramente la mejilla, diciéndole que no retuviera la comida en la boca, incluso abriendo un poco la boca para mostrar que le había masticado todo. Ahora para los tres doctores era obvio cómo se sentía su amiga. Estaban dispuestos a apoyar su decisión, incluso si no la entendían del todo. Confiaban en que la doctora hubiera pensado bien el asunto. La comida terminó con comprensión a pesar de que los tres doctores dijeron abiertamente que no les agradaba mucho la actriz. Pac apreció su honestidad y sabía que no les gustaba, pero podría mejorar. Pero no sintió ningún miedo cuando recibió sonrisa de los tres doctores antes de irse. Bren, gracias por presentarme a tus amigos. No fue nada especial, solo quería conocerte. Está bien, nada especial, simplemente normal. ¿Divertido? Claro que lo es. Solo quería decirte que para ti es normal, pero para mí es muy especial. Solo conduce y mantén los ojos en el camino. Por supuesto, te garantizo que llegaremos sanas y salvas al condominio.
Dentro del auto, tanto el conductor como el pasajero sonreían y sus corazones se conectaban. Pero no pasó lo mismo con la persona sentada en la otra mesa del restaurante, quienes presenciaron todo desde el momento en el cual las dos entraron. La cercanía que demostraron hizo que el rostro del observador se pusiera rígido por una repentina ira. La ira era clara y distinta. Tawag estaba furioso porque la mujer que quería le mostraba un afecto de una manera que él nunca había recibido, y era con otra mujer. No es de extrañar que la doctora lo rechazara. Tenía una mujer a su lado. Es posible que Tawag estuviera enojado con la doctora por mostrarle afecto, lo que siempre quiso, pero Nan estaba aún más enojada. Quería gritar fuerte cuando vio a la mujer al lado de Pak, la misma mujer que una vez casi se casa con su hombre y ahora también le había quitado a Pak. ¿La doctora le iba a quitar todo el mundo? Tan pronto como llegaron a su asiento, Nan decidió distanciarse del hombre que estaba visiblemente furioso. Sabía que cuando él era así expresaba sus emociones a través de juegos de dormitorio, que podían dejarla más herida de lo habitual. Pero parecía que ya no podría escapar cuando él se acercó lentamente, con un cinturón. «Quiero descansar esta noche», dijo. «Déjame ir, ya estoy herida, no quiero». El dolor persistente la asustaba porque si empeoraba temía que afectara al bebé que tenía en el vientre. Lo más importante era que ahora anhelaba la calidez y la amabilidad de Pak, no el dolor de ese hombre. «Entonces, ¿por qué arruinaste la boda? Gracias a ti mi familia me abandonó por dejar ir a una buena mujer como la doctora Bren. Entonces regresa con ella. Vete con ella y yo también me comunicaré con Pak». «¿Pak? La mujer que estaba con tu doctora, que dijiste que era adecuada quitándome todo. Entonces, ¿hiciste que tu amiga se quedara con ella para mantenerme alejado?» El fuerte agarre en el brazo hizo que Nan gritara. El rostro enfurecido del hombre frente a ella le asustó más que nunca, como si estuviera a punto de quizás hacerle daño. «¿Eres Tan? ¿Qué quieres decir? Eres una mujer repugnante. Si soy esa clase de mujer, ¿por qué quieres dormir conmigo?» En su enojo, Nan le pisó el pie con todas sus fuerzas. El hombre maldijo enfurecido y empujó a la mujer, haciéndola que se cayera. El fuerte impacto en su estómago hizo que Pak gritara en estado de shock, y se asustó más cuando vio el líquido rojo corriendo por ella. Pero no había nadie en la habitación a quien pudiera pedirle ayuda. El hombre que dijo que amaba se fue inmediatamente, ignorando sus gritos. El bebé estaba sufriendo mucho. «Alguien, por favor, ayuda». «Mi bebé», gritaba la mujer. Era el último recuerdo antes de desmayarse con el teléfono en la mano. Hizo que Nan, que acababa de despertarse asustada, gritara fuerte por miedo a perder a alguien. Esto llevó a la persona que dormía al lado de la cama a revisarla rápidamente y ofrecerle consuelo. «Nan, está bien, cálmate». Los sollozos hicieron que Pak le diera un abrazo reconfortante. La imagen de Nan tirada inmóvil en el suelo todavía estaba viva en su mente. Su teléfono sonó alrededor de las 9 de la noche. Al principio pensó en no responder, pero la doctora le sugirió que lo hiciera. Al escuchar la débil voz, «Pak, ayúdame», inmediatamente condujo hasta el condominio de su amiga. No sabía por qué Nan estaba en esa situación, porque cuando entró a la habitación, Nan ya estaba inconsciente. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.